Al doctor José de la Gasca López Domínguez. ¿Cómo está, señor ministro? Buenos días, qué gusto tenerlo por aquí nuevamente. Muy buenos días, Vicente, Osvaldo, qué gusto escucharlos. Muy contento, muy contento porque hoy día los ecuatorianos vamos a ver el fútbol como más nos gusta. Gratis. Gratis. Sin gas. Exactamente, entonces creo que eso es importante de todas maneras, resaltar una gestión del presidente de la República, como debía ser siempre, ¿no? Sí. Ese tipo de alegrías que las podamos tener todos, no solamente una clase que solamente pueda estar pagando. Y los intereses detrás de eso creo que en este gobierno no tienen cabida. Así que enhorabuena. Pero eso por un lado. ¿Lo va a ver en la Bahía? Sí, porque ayer lo vieron en la Bahía. ¿Ah? Encantado. ¿Qué hacía por la Bahía ayer? Viendo pues lo que tenemos que hacer y lo que no hacen otras autoridades. A ver, ¿cómo fue el lío? ¿Nos puede informar? A ver, la seguridad es un problema serio. Y este gobierno lo afronta sin ambajes. Nosotros no rehuimos a las responsabilidades. Tenemos muy claro lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. Hay otras autoridades que no. Hay otras autoridades que recién parece que se están enterando. La alcaldía de Guayaquil parece que recién se está enterando que la seguridad es un problema de todos. Así que estuvimos ahí con la gobernadora. La gobernadora va a estar ahí permanentemente si es que es necesario. Hay que reforzar esta idea. Pues, ¿sabes qué es lo que a mí me llama mucho la atención? Sí. Como estos atentados, estos ataques, ocurren en lugares donde antes se cobraban vacunas hasta para ir a votar y donde el presidente de la República en segunda vuelta inclusive sacó una votación arrasadora. Qué pena que en esos lugares donde políticamente había un repunte de la gente que despierta, que dice no queremos el viejo país, ahí se encargan de atacar con este tipo de formas. Entonces, recordarle a los ecuatorianos que estamos ahí, a los comerciantes de las bahías, de estos sectores, que estamos ahí, vamos a seguir estando. Esto no es solamente un problema de patrullaje, esto tiene que ver con orden también. Mucho vendedor ambulante, mucho desorden que el municipio no está controlando, y cada uno ejercer sus competencias, ¿no? Cada uno ejercer sus competencias, que la seguridad es un problema de todos. Hay que crear el clima, el ambiente, no solamente decir, no, es que faltan patrullajes. No, no es así. Creo que la responsabilidad debemos asumirla todas y la alcaldía en eso creo que ha quedado debiendo. Responsabilidad y coordinación entre instituciones. ¿Han hecho algo para, o ha hecho el municipio algo, o ustedes están haciendo algo para coordinar con el municipio todas estas acciones? El municipio ha debido cumplir con lo que dice la Constitución, con su labor de coordinación, inclusive con los consejos. Perdón, ¿me va a volver a tocar la silla? No. Es que hace un rato me bajó. Le bajó mucho. Sí. Le bajó mucho. Gracias. Es que este grandote es una... Ha debido coordinar, ha debido tener muy clara su competencia en seguridad. Por ahí he escuchado al alcalde que ha dicho que Guayaquil seguirá siendo una ciudad fantasma. No, Guayaquil no viven fantasmas. No vamos a caer en ese juego. Él ha dicho, ayer lo he visto, que ha querido invitarnos al diálogo. Nosotros siempre hemos estado para trabajar y seguiremos trabajando. Por eso sí, yo creo que si nosotros estamos teniendo una lucha muy dura contra la delincuencia y quejándonos de lo que pasa en el sector de la justicia, estas puertas giratorias, estos delincuentes que van y vienen, que entran y salen de las cárceles, este carrusel carcelario, creo que todas las autoridades tenemos que predicar con el ejemplo, y creo que el alcalde tiene cuentas que rendir a la justicia, así que se ocupe de rendir las cuentas en la justicia antes de estar buscando acá cómo evadir las responsabilidades. O sea, que usted piensa que, o el gobierno piensa que si el alcalde quiere llegar a un acuerdo con ustedes para estar en contra de todos estos delincuentes, está a lo mejor buscando un puente para él evadir la justicia de los problemas que tiene. Yo no creo que esto se trate que llegue a un acuerdo con nosotros, esto se trata que él haga lo que le corresponde, nosotros hacemos lo que nos corresponde. Ellos tienen una empresa municipal, Segurep, han debido trabajar con la policía desde hace mucho tiempo, no ahora que como están las cosas. Nosotros seguiremos trabajando, hemos encontrado los caminos, pero repito, cada quien tiene que ocuparse de lo suyo. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y creo que él debe de aclararle a la ciudadanía las cuentas que tiene pendientes con la justicia. Con el señor ministro de Gobierno, José de la Gasca López Domínguez. Señor ministro, pasando a otro tema, la nueva ley de solidaridad ya está en las manos del presidente de la República. ¿Qué conoce? No, ya salió de las manos del presidente de la República. A ver, la ley. Ya fue sancionada, eso ya se fue al registro oficial. Sí, pero eso fue ayer. Sí, señor. Porque no tenemos información de eso. No, sí, ya pasó, ya fue sancionada, ya esto debería el registro oficial publicarlo. Hoy.
Sí, señor, así que el presidente la ejecutó, mandó la sanción y directo, no había verbetos. El mensaje es claro. El mensaje es claro, esta ley tiene que aplicarse de inmediato. Se allanó a todo, ninguna observación. Sí, exactamente, nosotros, el presidente ha creído, nosotros enviamos un proyecto, ese proyecto perfectible fue depurado, mejorado, debatido, consensuado en la asamblea, 84 votos hubo. Y lo que salió de la asamblea nosotros creemos que cumple el propósito de acelerar las velocidades en la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales. Así que no tenemos tiempo que perder. Eso fue enviado ayer mismo por el presidente de la República al registro oficial. Eso se debe convertir en ley. Y vamos a ver ahora quiénes son los que están en contra de esta ley y quiénes son los que van a estar, no solamente que no votaron a favor de 46. La ley. No solamente que no votaron, vamos a ver quiénes son los que le mandan el mensaje al país de que están en contra de esta lucha y contra las economías criminales y los grupos narcodelictivos. Vamos a verlos. Dentro de los detalles, señor ministro, 18 para las 8. Dentro de los detalles de la ley, ¿cuáles son las sanciones que van a recibir los jueces que conocemos que han trabajado totalmente a favor de la delincuencia? Bueno, yo lo que creo es que la justicia está debiendo. Ayer lo dije. Yo creo que la justicia, un sector de la justicia importante de la justicia está podrido. Y yo creo que aquí lo que tenemos que ver es que jueces que han servido al narcoterrorismo y los que sean parte del narcoterrorismo pues serán parte de esa red y deberán ser tratados como tales. Creo que en cuanto a régimen disciplinario como tal, no es propiamente una ley de régimen disciplinario. Sin embargo, lo que sí se ha creado es un sistema que tiene que ver con cómo se trata a nuestras fuerzas públicas una vez que ingresan, una vez que enfrentan el conflicto, cómo se los trata ahí este indulto, ahora que se llama indulto con efecto diferido, para que no puedan tener prisión preventiva. Eso es un mensaje de aliento, creo, de fortaleza a nuestras fuerzas para que sientan el respaldo, no solamente del gobierno ahora, sino también de la Asamblea, en un proyecto de ley bastante claro. Y del pueblo. Así que claro que sí. Entonces, aquí todos tenemos que entender que la normativa que teníamos no estaba al tono del desafío que llegó con la proliferación y cómo permeó el crimen organizado transnacional en la justicia y en distintas instituciones. Así que eso es lo que estamos mandando, grosso modo, en algunas instituciones y sobre todo apelando a la seguridad, a la solidaridad, porque necesitamos económicamente poder dar ese alivio financiero y poder contribuir con esta lucha directamente y que las empresas privadas puedan destinar esto a través de los beneficios que se tienen tributarios. Este número de muertos que diariamente se están presentando en el país, señor ministro, 16 minutos para las 8, 16 y las 8, con el señor ministro de Gobierno, el doctor José de la Gasca López Domínguez. ¿Estará alguna mano política incentivando a esta gente que se maten entre ellos? ¿O estarán los carteles? ¿Qué hay en el fondo? Si todo lo vemos como parte de una red, de una delincuencia organizada, nos damos cuenta que sí, definitivamente, en el mundo. Lo conversaba ayer, no es posible entender que esto es un fenómeno aislado y que somos un compartimento estanco. Y no es posible entender que esto solamente se ve en las calles y que no hay una red que entrelaza y que corrompe instituciones políticas y jurídicas, que corrompe a la justicia, que corrompe a nuestras instituciones del orden público también, y que corrompe sobre todo a nuestra clase política. Cuando nosotros vemos que el ecuatoriano vota por un proyecto que dice queremos librarnos de este flagelo que significa la delincuencia organizada transnacional, y vemos otros que en cambio están oponiéndose a eso y que en su momento legislaron o impidieron que se legisle para llegar hacia ese camino, nos damos cuenta que existe una protección y que existe un vínculo y que se crea una narcopolítica, y eso es terrible. ¿Es un mensaje tal vez algo lo del atentado al asambleísta, al senador Uribe en Colombia, por supuesto, hacia el Ecuador? Por supuesto, esto es lo que tiene que ver. Nosotros estamos en una situación geográfica privilegiada en algunos casos, pero también proclive para que seamos tierra fértil para la proliferación de los carteles, de los grupos de delincuencia organizada transnacional, los principales productores del alcaloide, de la cocaína, de la marihuana, etcétera, en nuestras fronteras permean, entran, nosotros tenemos las rutas de salida al mar y demás. Entonces lo que ocurre en Colombia desnuda una realidad que ellos ya han querido vivir, lo veía ayer, y yo creo que el colombiano que vivió el terror de los 80, donde se desafiaba el poder de las instituciones públicas y de la policía, del ejército, lo que vieron cuando atentan contra un candidato de la manera como lo hicieron, definitivamente dices, nos despertamos otra vez a esta pesadilla. Y eso trae
a la mesa también un problema, ¿no? Un problema grande, que es cómo ha habido el reclutamiento, cómo se han utilizado las instituciones jurídicas, Vicente, Osvaldo, para que sirvan de nicho, de caldo de cultivo para los guerreros o los combatientes del mañana. Vemos que fue un menor de edad, por Dios, fue un menor de edad el que atentó contra la vida, allá en Colombia. Y nos hace repensar acá a nosotros. ¿Qué tan lejos estamos de eso cuando estamos viendo que aquí en el Cerro Las Cabras, en Durán, etcétera, existen escuelas de sicarios que utilizan a nuestros jóvenes, que tienen en el Código de la Niñez y la Adolescencia artículos verdaderamente blandos, permisivos, tolerantes, que hacen que estén en un crimen que un adulto pagaría 25 años de cárcel, ellos apenas estén 4 con estas medidas socioeducativas, o que lo que se conocería como la prisión preventiva, que es el internamiento preventivo en los casos de los menores, sea máximo de 90 días, no alcanza la justicia a librarlos. Entonces hay repito, estas medidas que nosotros creo que tenemos que repensarlas, y eso es algo que nos queda a nosotros, cómo debemos repensar el juzgamiento de los menores como adultos en ciertos casos, ¿no? Creo que hay que enviar un mensaje preventivo general y tenemos que enfrentar esta durísima realidad. Señor ministro, faltan 13 minutos para las 8 de la mañana. Una única pregunta, la nuestra, para que pase el economista Osvaldo Calderón, que le tiene preguntas. Pero una pregunta nuestra. ¿Qué hay de verdad que hay la posibilidad de que usted entre a la terna para ser fiscal del Ecuador? Primero, no es una terna, es un concurso. O el concurso, correcto. Cuando esté en ese momento, yo creo que lo discerniré. En su momento lo intenté. Quedó la doctora Diana Salazar, creo que ella hizo... O sea que usted participó cuando participó. Sí, ya. Ella me ganó y en Justa Lid, y yo creo que ella hizo rescató una institución que estaba a las puertas de caer en las fauces del narcoterrorismo. Ella rescató la institucionalidad, y eso creo que es lo que el país necesita. Creo que hay que continuar en esa senda, sea quien sea. Ya veremos, mi querido Vicente, si es que lo hago, si tomo esa decisión, créame que lo haré con la mayor de las responsabilidades y la mayor O sea de la que no está cerrada esa puerta. No la cierro. ¿Sabe que a propósito, lo estaba escuchando usted, porque ya pues siempre vienen los enemigos del desarrollo, los enemigos de la lucha contra el crimen organizado, a tratar de poner nubes, cortinas de humo sobre lo que se ha logrado ayer, para justificar, nada más que para justificar que no votaron a favor de la ley por esas mezquindades de los proyectos políticos, y ahora hablan de la tabla de drogas. ¿Los escuchaba usted? Claro, Eso es mentira. Hay que decírselo al país. La tabla de drogas está muerta. Y nosotros no la estamos reviviendo, la estamos enterrando definitivamente, y lo voy a explicar. Permítame. Eso es importante, a ver. ¿Cómo estaba? El problema nace no solamente en las leyes, pero la Constitución del 2008 reconoce que los asuntos y los problemas de drogadicción son un problema de salud pública. Esto viene antes del Código Orgánico Integral Penal. De toda la vida. ¿Qué pasaba? Usted tenía droga para consumo y se lo llevaban preso, a pesar de que el consumo no está punido. Claro. Le tenía usted droga encima, preso. ¿Qué es lo que pasó con la Constitución del 2008? Como decía que era un problema de salud pública, dijeron, bueno, tenemos que encontrar una solución para los narcodependientes, porque tienen la droga pero para consumo. Entonces, en la justicia, lo que ocurría es que se creó un sistema no regulado, donde se extinguía la acción penal, porque decían, se ha demostrado que el señor tiene un examen toxicológico, la cantidad que tenía era suficiente, o sea, moderada, y entonces no puede ser sujeto de una pena. Pero eso no estaba regulado. Entonces, con el COIP pusieron este artículo. Si no estaba 220, regulado, ¿cómo lo aplicaban? los jueces aplicando la Constitución directamente. Pero había una discrecionalidad muy grande. Ya. El juez decía, no, pues yo creo que 40 gramos es poco, y otro decía, no, yo creo que 40 gramos es mucho. Entonces ahí viene, a través del COIP, que se dice, bueno, va a haber una cantidad. Lo pusieron en un aspecto cuantitativo. Y ahí quedó. Ahí viene la famosa tabla de drogas. 5 gramitos, 20 gramitos, 30 gramitos de distinto tipo. En el presidente nos dimos cuenta, tiempo después, que eso sirvió para que prolifere el microtráfico. Eso sirvió. Esa maldita tabla de drogas sirvió para poner la droga en la mesa de los ecuatorianos, para llenar los colegios de droga. Porque institucionalizó el microtráfico. ¿Qué vino a hacer el presidente de la República, Daniel Noboa? A romper esa tabla de drogas. Dispuso al Ministerio del Interior, que elimine la tabla de drogas. Y así se hizo. Pero la disposición legal quedó.
del Código Orgánico Integral Penal. Y las cosas en derecho se deshacen como se hace. ¿Qué hizo la asamblea anterior para derogar eso? Nada. Nada. Ahora, en esta ley, ya finalmente se hizo. ¿Y en qué consiste esto? Claro. Se sigue manteniendo que hay un problema de salud, pero para los que son narcodependientes. Entonces, no se presume que sean narcodependientes, no vamos al criterio cuantitativo de la cantidad que tenían, sino que ahora el que es drogadicto tiene que pasar una prueba, el que tiene problema de adicción tiene que pasar una prueba toxicológica y demás, eso lo tiene que investigar la fiscalía, y dependiendo de esos criterios, el que tiene ese problema es tratado como un problema de salud pública, y si no, se lo trata como un microtraficante. Entonces no es que ha revivido la tabla de drogas, dejen de mentirle al país. No revivió definitivamente, no, eso es importante. No, o sea, se acabó. Sí nos llamaban la atención, pero las informaciones aparecían así. Por un lado, por otro lado, si un traficante carga 1 gramo de droga, ¿qué se va a hacer con esa persona? Lo agarran con 1 gramo. Preso, pues. Definitivamente. Preso, pues. Si es traficante, preso. Y si es consumidor y carga 1 gramo. Bueno, ahí viene. La fiscalía investiga. Determina primero que es consumidor. Ya. Ve lo que tiene, si se califica, obviamente, no es que tiene, es consumidor y tiene 50 gramos. Claro. ¿No? Y ahí dice, ok, este es un problema de salud pública. Es que no podemos desconocer eso porque está en la Constitución. Hay una gran verdad, se conoce de que los traficantes, los microtraficantes, en las paredes tenían escondido 1 gramo, 1 gramo, 1 gramo, y salía 1 gramo, lo vendían, volvían por el otro gramo y así sucesivamente. Y a donde lo agarraban decía, yo soy consumidor, tengo 1 gramo, y quedaban libres. Pero se acabó. En la legislación como está, no importaba ver si era consumidor o no era consumidor, simplemente le veían cuánto tenía encima. Así es. No, ya eso se cambia. Eso se acabó. No, usted primero tenemos que investigar. No se presume que sea consumidor. Usted tiene cantidad de droga, venga para acá. Vamos a investigar. Aunque sea 1 gramo. Vamos a investigar. Una vez que se investiga, no, usted sí ha sido consumidor, perfecto, lo vamos a tratar acá. No, usted tiene demasiada cantidad. Ahí está la fiscalía, están todos, como lo dice y en el la artículo. sangre no tiene nada de drogas. Ahí está, pues. Pero tiene que determinar esa demasiada cantidad, tiene que haber un parámetro. Ahí está y cómo se compone, lo dice el artículo, pues ahí está y se mete judicatura, fiscalía y demás, es un proceso de investigación. El trabajo interinstitucional. Por supuesto, pues. Pero ellos establecerán niveles de dosis, vamos a decirlo de esta manera. Primero la condición. Es un tema cualitativo. Vamos a ver si existe el problema. Es que obviamente si detienen a alguien es porque lo ven con sustancia o que está consumiendo. Sí, pues está en el pase de está manos, consumiendo, claro. Entonces, ese es el primer término. Exacto. O sea, todo consumidor, por lo menos hasta que se esclarezca el tema, será detenido. Lo que se busca es evitar el microtráfico y lo que se busca es terminar con esa maldita tabla de drogas que nosotros, este gobierno, el presidente Daniel Noboa, la mató y ahora sí la estamos enterrando. Yo le estoy preguntando sin dejar de reconocer el problema de salud pública. Sí, por eso le estoy preguntando, señor ministro, de acuerdo a lo que usted está mencionando. ¿Ah? O sea, todo consumidor, hasta desvanecer esa condición de consumidor o microtraficante, será detenido. Sí, señor. Así es. Y eso no significa sancionar a los consumidores. No. Eso significa que no tengamos la droga en las calles. Ya. ¿Sí me explico? Porque con ese pretexto se creó la tabla de drogas. Y con ese pretexto nos pusieron la droga en la mesa. Eso es lo que nosotros El primer estamos giro que vamos a observar, de acuerdo a lo que usted está mencionando, es que ya no existan consumidores a libre albedrío en calles, parques de nuestra ciudad y de nuestro país. Ni traficantes. ¿No, verdad? Ni traficantes. No, lógico. Tendrán que hacerlo. No, pero para poder determinar una cosa y otra cosa. Eso va a desaparecer en Buen Romance, de acuerdo a lo que se está mencionando. Tengo aquí el artículo en la mano, se lo leo para que usted Ya. se quede fuera de dudas. Déjeme verlo si lo tengo aquí. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana con el ministro de Gobierno, el señor ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca López Domínguez. Que lo vayan conociendo, aquellos que muy orondos andan fumando ¿Y quién sustancias anda? estupefacientes y todo lo demás. ¿Sabe qué? Ahora viene un cambio radical, vamos a decirlo de esta manera. Lo encuentran ven, fumando va sí. preso. Es que si lo encuentran fumando, si lo encuentran en el cruce de manos, En el pase. ¿ya? En el pase. Si lo encuentran en el pase de manos, venga para acá, señor. Investíguese, fiscal. Así es. Ah, Mire, el ya primer se lo problema, cambió. examen de sangre. Si el examen de Ese sangre... es el examen toxicológico. Lógico, ese examen le dice... Esos son los criterios cualitativos. Lógico, Exacto. ese señor no tiene 1 gramo de drogas en su Cuerpo. sangre. No O sea, puede ser consumidor. y no es consumidor y carga drogas, es traficante. Claro, de Así hecho, es si no sencillo. tiene nada de toxicidad, Así usted es. es traficante. Y Micro, grande, ojo no sé. que esto no es algo entre comillas nuevo, porque ¿qué pasó?
cuando salió el decreto que el presidente rompió la tabla de drogas, la Corte Nacional de Justicia sacó una resolución precisamente diciéndole a los jueces, vamos para allá, vamos para los criterios cualitativos. Y así ha venido funcionando todo este tiempo, donde ha existido lo que dice el artículo 220. Lo que pasa es que ahora sí estamos cambiando el dispositivo legal para que se ponga a tono a la realidad que quedó después de ya no tener la tabla de drogas. Señor ministro, nos preguntan lo siguiente, 7:45, pasando a un tema por ahí mismo. Los jueces y fiscales dicen que el tema va por la mala redacción de los partes policiales. ¿Qué opina usted, señor ministro? ¿Qué tema? De la mala administración de justicia. Seguían Que y queden dan liberados a los liberados a los... Vea, si yo no hubiera sido juez, no pudiera hablar con conocimiento de causa. Qué bien. ¿No? Y yo he tenido sus partes en mis manos. Yo he tenido que administrar justicia. Sí, vamos a decir que no todos los partes son perfectos, no todos los partes son los precisos, etcétera, etcétera. Pero la culpa no está ahí necesariamente. El sistema lo pervierten, dependiendo de cómo funcione y el caso en concreto. ¿Ya? Eso genera un mensaje terrible. Porque imagínese usted, los policías, los militares que atrapan un objetivo de alto valor, que sacrifican su vida, que exponen su vida. Así es. Y ya. Usted fue juez penal. Yo fui juez penal. Ya. Y van, al día siguiente lo sueltan a los que atraparon. Ya. Entonces, ¿qué dicen? ¿Para qué los atrapamos? Y los matan. Aquí los jueces y los fiscales tienen que hacer lo que corresponde. Y por eso estamos dando inclusive los mecanismos legales para que aquí esto se tome y que ya no hayan excusas. Pero definitivamente el régimen disciplinario de jueces y de fiscales tiene que endurecerse. Ese régimen disciplinario que viene desde materia constitucional, desde sentencias de Corte Constitucional, tiene que permitir que exista una depuración real. Claro. Porque aquí está pasando, vimos, mandaron a destruir las cosas de Fito, las evidencias de Fito. Entraron en el caso de la comerciante china, de nacionalidad china. Ahí estaron, los agarraron y los liberaron. Y los liberaron. 3 doritos después, lo volvieron a coger en un operativo, en una redada. ¿Qué estaban haciendo? No, pues no es que estaban en misa, rezando. Pues, no, pues. Entonces, eso es un problema necesariamente. No le echen la culpa a los partes, asuman la responsabilidad también. Para reforzar ese criterio que usted está mencionando, ministro, para con nuestros oyentes, ¿usted tiene algún caso particular anecdótico en que actuando como juez penal haya existido algún parte medio, vamos a decir, no muy claro, y usted haya tomado una resolución distinta a lo que de pronto se estaba diciendo en el parte? No recuerdo de un parte, pero sí me acuerdo en alguna ocasión, cuando la justicia y el sistema de justicia lo pretendían maniatar, cuando le metieron la mano, que entró una vez un abogado cuencano, me acuerdo, a mi despacho. Yo no permitía que ningún usuario entre a los despachos, porque eso está prohibido en la ley. Pero se metió con un señor que estaba inclusive armado, a pretender decirme a mí cómo tenía que yo resolver en un caso concreto. Lo mandé sacando, obviamente. Pretendían que dicte prisión preventiva en un caso, los mandé al diablo. Les dije que yo esas cosas las resolví en audiencia como tienen que resolverse, ni siquiera conocí el caso. Ya después me enteré. Y cuando me tocó la audiencia, no había méritos para dictar la prisión preventiva. Y claramente en ese momento el fiscal, que en paz descanse, solicitó prisión preventiva, tirándole la pelotita al juez. En una persecución, era un tema inclusive que tenía un trasfondo personal. Y yo me negué, no encontré los méritos, no cumplían los requisitos de la prisión preventiva que establecía el Código de Procedimiento Penal en ese momento. Salí, tranquilo. A los 5 minutos del Consejo de la Judicatura, suspendido. Todo eso lo denuncié. Así funcionaba la justicia antes. Así sí, no pasaba. yo le preguntaba, porque la verdad, lo que decía acá el licenciado ese abuso, hace un momento, generó porque que hoy se haya caído completamente el sistema disciplinario de jueces. Porque mire, usted habla con una suerte de experiencia, pero lo que decía el licenciado, y también lo apunto, nosotros por obvias razones hemos conversado con muchísimos jueces, y todos los jueces hablan del procedimiento, la procedibilidad, si no estoy equivocado, que ellos resuelven siempre de acuerdo a lo que dice el parte policial y el parte del fiscal, porque son los actores investigadores del tema.
siempre nos responden de esa manera. Sí. Y siempre también en algunos casos son expertos en buscarle la quinta pata Ya. al gato. Claro. No nos hagamos los ciegos. Yo conozco y respeto a los jueces. Y respeto a los jueces de bien. Y conozco a los malos también. Ya. No. Esto es que Los malos tienen que ir a la cárcel. Sí, señor. Esto es que se institucionaliza una práctica perversa con la cual corrompen el sistema, que parte desde los abogados, un sistema clientelar, Ujú. donde ya saben y están y son parte de una red en la que entran y salen. Aquí no nos hagamos los ciegos. Jueces y fiscales, señor, porque hay algunos fiscales que también se abstienen de pedir la prisión preventiva, entonces el juez después dice ya no, y todo viene ya conversadito. Siempre. No nos olvidemos que cuando llegan los partes y están en la flagrancia, dice, este parte está bueno, este parte no está bueno. Esto está interesante, este parte no está interesante. Este es el abogado fulano de tal, este es el abogado fulano de tal, Claro, ya este es mi pana. claro. Este es bueno, aquí sí se aplica la justicia, Y no hay acá vamos a ver parcería. qué pasa. Y no hay parcería. En el proceso está el mejor abogado del mundo, que es George Washington, como dijo el doctor Jorge Zavala Vaquerizo en su momento, cuando le preguntaron cuál es el mejor abogado del mundo, y él dijo que el mejor abogado del mundo era el fajo de billetes. Qué triste, ¿no? En esta suerte de prostitución que existe en el aparato jurídico. Yo nunca escuché decir eso a mi maestro, que también en paz descanse, el doctor Zavala Vaquerizo. Dudo que lo haya dicho. Ya. Pero Ha salido eso ahora como parte de las anécdotas, sí, un meme, ¿no? pero, Sí. pero si en su sabiduría lo dijo, él habrá sabido por qué. Pero recuerde usted que aquí el Palacio de Justicia, ¿cómo que se conocía? El Palacio de la Moneda, se lo conoce. Sí, yo prefiero no denostar de ya. esa forma, Ya. pero sí estoy claro. Y los jueces me escuchan y lo saben y me escriben. Esto no es un ataque a los jueces honestos, esto no es un ataque generalizado. Esto es para los que saben que hacen este discernimiento que expliqué hace un momento. Hay, sin duda Sí, alguna. señor. Usted hablaba Sí, señor. sobre el juzgamiento a los menores de edad y coincidimos porque esto no cambia de la noche a la mañana. Hoy día tienen 17 años, 364 días y matan a 20 y se los juzga como menores de edad y mañana ya tienen 18 años. Caramba, cambió todo en un día. Pero ¿qué se está haciendo o qué se va a hacer para de manera eficaz? Eso es lo que le estaba explicando. ¿Pero qué se va a hacer? En la realidad atraviesan el mismo sistema. Ya. Tienen un procedimiento donde tienen jueces, fiscales, audiencias, todo es similar. Lo que difiere en las formas es el lugar a donde van las medidas de internamiento preventivo, las medidas socioeducativas, que son distintas de los centros y los regímenes carcelarios y penitenciarios y de privación de libertad, donde van los adultos. Eso por mandato constitucional, de tratados de derechos internacionales, de respeto a la niñez y la adolescencia, y todo eso está bien, y tiene un sentido. Pero tenemos que también ver las realidades. Y la realidad es que esas medidas que están en el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde la pena máxima es de 4 a 8 años, por una violación, por un asesinato, en la práctica no terminan cumpliendo ni siquiera los 4 años. Claro. En la práctica los procedimientos ni siquiera terminan dando las medidas, estas medidas equivalentes a la prisión preventiva, al internamiento preventivo, no termina siendo suficiente. Y se convierten en carne de cañón. Esto es parte de la fenomenología que trata el crimen organizado transnacional. Y esto usted convérselo con cualquier juez que vea, que juzgue temas de adolescentes infractores. Convérselo. Y le va a decir, definitivamente esto se convirtió en un nicho donde el crimen organizado sabe que aquí en un año y medio, máximo 30, 40, 90 días, dependiendo, salen libres. Y ahí están los soldados, ahí está la carne de cañón. Eso es lo que nosotros estamos mirando, que definitivamente hoy, después de experiencias como la que acabamos de ver en Colombia, lamentables, que repudiamos todo, definitivamente nos deben hacer repensar algunas instituciones. ¿Qué dicen los niveles investigativos de por qué ingresan menores al mundo de la mafia? ¿Es por dinero o porque también los amenazan con sus familias? Todo. En verdad esto es multifactorial. El internet, las telecomunicaciones, el acceso a la vida fácil, la falta de oportunidades, ¿verdad? Se crean ídolos de barro. Se crean formas de vida donde todos quieren ser millonarios, donde todos quieren tener dinero. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. O sea, son acogidos, digamos, por la ausencia del Estado, que generan esos mismos grupos de delincuencia organizada. Esto es un ciclo perverso. La globalización, ¿verdad? El exceso de tecnologías, todo contribuye. En nuestro caso, inclusive las situaciones geográficas. Por eso es que nosotros tenemos estos planes para rescatar a la juventud, tenemos estas oportunidades, tenemos estas becas.
tenemos visto y volcado la fuerza, gran parte de la fuerza de desarrollo de este gobierno hacia la juventud, para dar esas alternativas. Entonces, aquí no se trata de satanizar a la juventud, por el contrario, pero debemos entender también que tenemos unas realidades sobre las cuales tenemos que resolverlas. Esa es la gran respuesta, sin duda. Señor ministro, 8:06, para finalizar, una última pregunta. Hablando del consumo de drogas, con esta ley se elimina, nos dicen, totalmente el consumo en la vía pública. Lo que nosotros hemos dicho y lo que dice el proyecto, creo que lo pusieron ahí, no lo alcancé a ver bien. Ya aquí esto de que si que por la cantidad que tengan en los bolsillos, no debería haber el consumo en las calles. No debería, porque el hecho de que se diga que no se sanciona al consumidor no es salga a fumar a la calle. Claro. No, señor. No. Y lo que estamos diciendo, repito, es la tenencia para consumo sigue siendo un problema de salud. Pero el microtráfico siempre va a ser sancionado. Es cómo abordamos la situación desde un primer momento, ¿verdad?, que definitivamente zanja este problema de que aquí no hay, que si tengo 5 en los bolsillos, entonces no me pasa nada. No, señor. Aquí primero, si es un problema de salud pública, así se atiende. Ok, muchas gracias, señor ministro. Realmente ha sido importantísimo, más que todo. Mire, de primera mano, no sabíamos, ni habíamos leído en ningún lado, que sabíamos que había llegado al presidente de la República la ley, pero que ya la había sancionado y la había pasado al registro oficial, no lo sabíamos. Usted nos da la noticia. Sí, ya está sancionado. Lo que quiere decir que mañana pasado ya los jueces tienen que aplicar esta nueva ley. Sí, señor. No hay tiempo que perder. Pensábamos que iba a pasar un 2 días más. Ha sido más rápido que inmediatamente. Sí, no hay tiempo que perder, lo hemos dicho. Ok, señor ministro, le agradecemos mucho. Le dejamos con las últimas palabras al señor ministro de Gobierno, el doctor José de la Gasca López Domínguez. Bueno, encantado, estoy contento hoy. El Ecuador tiene muchas razones para celebrar. Hay mucho trabajo por hacer, pero lo hacemos con entusiasmo. Hoy hay fútbol, hay mucha también actividad en la asamblea. Pero siempre lo hacemos con optimismo, viendo los mejores días para los ecuatorianos, buscando estas soluciones, que fue finalmente lo que nos han dado, y respetando el mandato popular. Así que mientras exista la voluntad, esa guía, y mientras exista también esa pasión que viene desde el presidente por hacer las cosas rápido y con convicción, vamos adelante. Encantado. Muchas gracias, señor ministro. 8 y 8, espacio publicitario. ¡Cucú!